buenas noches. Queremos darle las gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Bolivia Viable. Hoy es un día especial, 17 de julio del año 2007, pero hoy tiene la característica de recordar un hecho lamentable en la historia patria y tiene que ver con la acción de dos personajes en la historia boliviana. Por un lado, Luis Arce Gómez y el otro personaje, Luis García Meza. Un 17 de julio del año 1980, prácticamente se siga con la vida de tres patriotas bolivianos, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y en este contexto nosotros hoy tenemos que analizar qué implicancias tuvo un 17 de julio de 1980 en la vida presente y en qué medida esto afectó no solo la dinámica democrática del país, sino generó condiciones estructurales para introducir un fenómeno bastante nuevo en la vida política boliviana, como fue la introducción de una presencia muy activa de, por ejemplo, operadores de inteligencia estratégica argentina, gente que tenía que ver con un esquema, por ejemplo, de lo que era el Ordine Novo, los grupos paramilitares, los grupos neonazis italianos, quienes habían participado en la masacre de Bolonia, quienes habían desarrollado una acción sistemática dentro de la relación con la DINA chilena, y curiosamente todo este movimiento neonazi va a converger en Bolivia en el periodo de Luis García Meza. Vamos a ver un video rápidamente en el cual vamos a recordar algunos detalles de la represión garciamesista. Vamos a pedir a Estudio Central, por favor. La manera de anularlos aún físicamente es una conciencia culpable. Niego e ignoro, no recuerdo en este momento. No conozco en absoluto, señor presidente. No tengo conocimiento, señor presidente. No conozco nada, señor. En todo caso, lo que yo quiero significar de este hecho es que para Bolivia se cierra un periodo histórico con... Si no creyera que en el monte se esconde el vino y la pavor, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera... Si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cante, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Sin cantar, qué cosa fuera. Aunque hubiéramos estado entre las víctimas directas de la represión garciamesista, hay que asumirlo como una reivindicación del doctor Hugo San Martín, Luis García Meza. Una vez concluido el trámite de extradición, ya la parte del traslado de García Meza al Estado de Derecho, naturalmente hoy estamos dando vuelta a esa página. Creo que ya el tema García Meza corresponde. Con estas imágenes, pero con la detención de Luis García Meza y el inicio del juicio de responsabilidades por el doctor Aníbal Aguilar Peñarrieta y por Marcelo Quiroga Santa Cruz, por Juan del Granado, se inicia frente a lo que fue la dictadura de Luis García Meza, un periodo muy complejo en la vida política del país. O sea, se cierra un ciclo con las imágenes que acabamos de ver, el juicio de responsabilidades y lo que fue el fin de la etapa de la dictadura de Luis García Meza. Veamos el contexto. En 1980 se había dado un largo periodo en el cual se había desarrollado un espacio de vida democrática, Lidia Gayler Tejada, y en gran medida se va a estructurar una dinámica
de lo que se llamó la presencia de grupos militares y paramilitares que tenían que ver sobre todo con la característica de gobiernos que estuvieron muy vinculados al narcotráfico. El caso de Luis Arce Gómez, aún purgando las penas correspondientes en los Estados Unidos, nos muestran cuál fue la característica de este periodo. Bien, tenemos un entrevistado desde la ciudad de Cochabamba para hablar de este y otros temas. Doctor Manuel Villarroel, bienvenido a nuestro programa Bolivia Viable. Estábamos recordando los pasajes del periodo de Luis García Meza, el nefasto golpe, y las características de lo que fueron, sobre todo el periodo de la presencia de La Challe y Paglay, dos italianos, pero muy vinculados a la DINA de Augusto Pinochet. Doctor Villarroel, bienvenido. Me gustaría sus comentarios en este 17 de julio de 1980 y me gustaría luego complementar también algunos otros aspectos que hemos venido conversando. Doctor Manuel Villarroel, a sus órdenes. Adelante, por favor. Muy buenas noches, audiencia de Canal 13. En realidad en esta fecha hay que recordar los hechos que usted está refiriendo, pero el tema que nosotros queremos tocar esta noche es el tema de la crisis energética en Chile, que les cuesta a ellos unos 800 millones de dólares en curso de este año, y que a pesar de que en curso del año 2007 tienen un crecimiento superior al 6%, solamente van a llegar al 6.1% debido fundamentalmente a la crisis del gas que están sufriendo. A esto se suma una alta tasa de inflación interna. La economía chilena tiene un riesgo de resfrío en este gélido invierno y las principales amenazas son la crisis energética y la alta inflación, que en el periodo de junio alcanza al 0.9% en los precios del índice al consumidor. Debido a este problema de la falta de gas en Chile, la actividad que se esperaba aumentaría de 6.5% este año, solamente llegará al 6.1% por la falta de gas. Los efectos que tienen el sector industrial al cambiar el gas por diésel implican obviamente mayores costos. La inflación es algo que particularmente va de la mano con la crisis de gas en Chile, y particularmente los precios de los alimentos básicos son aquellos que han subido. En un contexto internacional, el precio del petróleo tiende a subir, y el viernes pasado en el índice de Londres se llegó el barril de 159 litros a $77.57. A pesar de que a los países de la OPEP se les ha pedido que aumente su producción, estos países se niegan, y también la demanda mundial, a pesar de los precios altos, tiende a aumentar en un 2,5%. Esto para hacer énfasis en que la solución de los problemas económicos de los países productores de gas y petróleo no va por el aumento de la producción. Volviendo al tema de Chile, Argentina estos últimos días aumentó en 1 millón de metros cúbicos la exportación hacia el área de Santiago, ¿no? Lo que permite más o menos un abastecimiento al sector residencial y comercial, pero esto da una estabilidad solamente por algunos días. El promedio de consumo está en el área de Santiago en 1,6 millones de metros cúbicos al día, 600.000 más que los enviados desde la Argentina, ¿no? ¿Y de dónde bien se abastece la diferencia? Se abastece de las plantas de respaldo que tienen para producir gas propano en Maipú y Estación Central en Santiago, que actualmente están operando. Las reservas en el ducto hasta el día jueves de la semana anterior eran 5 millones de metros cúbicos, por los cuales 3 millones no se pueden usar aunque haya un corte total de gas porque son estratégicas.
Una de las preocupaciones a la hora de tener suministro garantizado para los chilenos es que la operatividad de las plantas de respaldo implica mayores costos, porque este propano les cuesta 3 veces más que el gas que viene desde la Argentina. La compañía Metrogas no piensa aumentar los precios en el área de Chile, de Santiago en particular, probablemente porque tiene alguna subvención del Estado chileno. La mejoría del escenario en Santiago viene de la relativa estabilización que vive el país vecino de la Argentina. Ayer las gasolineras de la Argentina comenzaron a normalizar el suministro de gas natural comprimido después del corte dispuesto por el gobierno argentino el martes pasado para paliar la escasez de energía. Según informaciones de los medios argentinos, hasta ayer el servicio estaba operando en un 70% y se espera un restablecimiento total, pero sin embargo en Argentina hay un escepticismo respecto a la posibilidad de mantener un abastecimiento normal de gas hacia Chile. En cuanto a la Argentina, tienen 5 a 6 gasoductos que van de la Argentina a Chile con una capacidad de 20 millones de metros cúbicos por día. Y la Argentina en este instante está importando energía eléctrica del Brasil. En cuanto a lo que a nosotros respecta, aún con la venta de 6 a 7 millones de metros cúbicos a la Argentina, aún hay crisis de gas en ambos países, Chile y Argentina. Con la venta de 27 millones de metros cúbicos diarios comprometidos por el gobierno de Bolivia, la Argentina se solucionaría el problema energético de Argentina y de Chile probablemente, pero se hace a un lado la política de gas por mar aprobado por referéndum en Bolivia. La producción actual de Bolivia es de más o menos 41 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales 30 aproximadamente van al Brasil, 6 a 7 a la Argentina y 4 a 5 para el consumo interno. Pero los industriales y empresarios de La Paz y Cochabamba piden una ampliación de provisión de gas para poder, concretamente los gasoductos Altiplano y Carrasco Valle Hermoso, para industrializar el país y dar empleos en el país. Probablemente las reservas que nosotros tenemos de 25 a 29 trillones de pies cúbicos no den abasto para la ampliación de exportación a la Argentina y menos en forma directa a Chile, porque solamente para el Mutún se necesitarían 8 trillones de estas reservas. Aún hay datos de que nuestras reservas serían menores, alrededor de 18 trillones de pies cúbicos, lo que significaría en un corto tiempo una insuficiencia del mercado interno y la no posibilidad de industrializar el gas en Bolivia y la no posibilidad de desarrollar industrias que utilicen el gas como materia prima. En realidad la situación de los chilenos es un poco difícil en la materia energética, o muy difícil, porque ellos han hecho cálculos de que su Producto Interno Bruto crecería un 5,3% para los años 2006 y 2007, con una referencia del cobre en precio de 121 centavos la libra. Ello determinó para este año una expansión del gasto fiscal de 8,9% en el contexto de que la meta de superávit estructural fue de 1% del PIB, del Producto Interno Bruto. Dicho de otra manera, más simple, el 65% de los 40.000 millones de dólares que Chile exporta son del cobre, con una tributación también anual de 12.000 millones de dólares para el Tesoro chileno. Por este motivo, hace algunos meses, Rudolf Hoff, presidente de Gas Atacama, generadora de electricidad, declaró al deber de Santa Cruz la necesidad de Chile para comprar gas boliviano. Esto es obvio por los datos anotados en la parte anterior de esta exposición, pero no hay gas suficiente en Bolivia y tampoco ellos están haciendo concesiones con mar por soberanía, ¿no? Es decir, no nos dan nada de soberanía marítima, aunque por todos los medios intentan obtener nuestro gas.
Por otra parte, los cortes de gas de Argentina a Chile llegan al 64% de lo contratado entre Argentina y Chile. Pues a diferencia de los contratos Bolivia-Brasil, no hay la cláusula take or pay, que significa o tomas o pagas, ¿no? Pues Argentina prioriza el consumo interno de su propio país antes que la exportación, una política que nosotros deberíamos de alguna manera imitar. Por otro lado, el presidente Morales en Huaki, al reactivar un tramo ferroviario, declaró la opción de nacionalizar Cruz Blanca, es decir, volver a ENFE, que creo que es un tema básico, dado nuestras limitadas reservas de gas y petróleo. Hay que volver al sistema ferroviario, pero eléctrico y de trocha ancha, como han aconsejado los japoneses a Bolivia. En síntesis, los bolivianos no podemos ya pensar que la solución al transporte son las carreteras, sino un moderno sistema ferroviario, y menos pensar en los corredores bioceánicos para el contrabando chileno, nada menos que pagados por los propios impuestos de los bolivianos, es decir, financiar los caminos del contrabando chileno con lo que nosotros pagamos de impuestos. El día de hoy vi haciendo preguntas a un viceministro boliviano formuladas por una periodista de acento chileno en Santa Cruz. En sus palabras había insidia, pero representaba a un medio boliviano y la periodista chilena atacaba a las autonomías indígenas. Por lo que tenemos en materias primas, el imperialismo chileno norteamericano nos quiere dividir en republiquetas, con estatutos autonómicos departamentales, en la que actúan muchos agentes chilenos, como la periodista mencionada. Y estos agentes, junto con la oligarquía local, quieren saquearnos, dividirnos y confrontarnos. Estos agitadores mapuchinos están actuando en cada conflicto en el país, en cada conflicto actual. Y de esto tenemos que tener conciencia, pues estos atentados de los chilenos son trascendentes y van contra la unidad nacional, y por ello mantengamos unida la patria rechazando a estos enemigos de Bolivia. No sé si quiere formularme alguna pregunta, licenciado. Atentamente su reflexión y coincidimos. Efectivamente, en este momento la crisis energética en Chile es de tal magnitud que pues no están pudiendo abastecer. Hemos visto algunas imágenes de acuerdo a despachos periodísticos por internet de la prensa chilena, y la característica y la constante es que Chile está en una tremenda crisis energética, y desde todo punto de vista esta crisis energética pretende ser paliada a través ya no solo de comprar gas argentino. Hoy la prensa chilena registraba la noticia de que Chile está sufriendo la argentinitis, que ellos lo caracterizan como un tema que tiene que ver de la alta dependencia del gas natural boliviano importado por Argentina y revendido a Chile. Y en ese contexto entonces, doctor, creo coincidiendo con su análisis, es que Bolivia, que posee importantes reservas de gas pero no suficientes, debe priorizar el mercado interno y la industrialización en territorio boliviano. Esto ha sido planteado por el constituyente Johnny Valdés. Lamentablemente en el seno de la Asamblea Constituyente, Enrique Jurado ha variado esta posición y se ha adoptado un documento que no es el más adecuado, donde se plantea que la propiedad básicamente iría solo hasta la comercialización. En caso de persistir en la simple exportación de gas a la Argentina y por ende a Chile y otros países, pues en pocos años más dejaríamos desabastecido el mercado interno. La reflexión, doctor, y la pregunta de fondo, me gustaría que desarrolle esta segunda parte de la entrevista, que es desde Cochabamba, el doctor Manuel Villarroel de Codepanal Cochabamba. Doctor, si usted nos puede explicar, dada su vivencia en Chile, ¿qué sucedería en caso de que Chile concrete sus planes de fracturar parte o una parte del territorio nacional? Ellos pretenden controlar las áreas gasíferas, obvia y objetivamente.
Hemos perdido el contacto con el doctor Manuel Villarroel, lo vamos a retomar en unos minutos. Mientras retomamos el contacto, vamos a desarrollar la idea. El planteamiento concreto es que en este momento Bolivia no puede dejar de abastecer su mercado interno. Y en ese contexto, la propuesta del constituyente Johnny Valdés, que se planteó en el seno de la constituyente, y quiero mostrarles a ustedes la propuesta que ha sido planteada. Uno de los temas más importantes es el tema de proponer que la propiedad de los hidrocarburos sea sobre todo para el Estado boliviano y para los bolivianos. Quiero mostrarles también un concepto muy importante. En la propuesta de Juan Enrique Jurado, que canta muy bonito, pero que al parecer ha variado su posición, tiene que ver con el planteamiento de que se adecúe la Constitución a los contratos petroleros actualmente existentes. Contratos petroleros en los cuales nuevamente por 30 años entregamos el manejo de los yacimientos del producto a las empresas petroleras. Mientras Johnny Valdés, constituyente de la circunscripción 14, plantea que hay que recuperar el derecho propietario para los bolivianos y básicamente plantea la tesis de que la propiedad tiene que ser estatal y social. Por todo lo que acaba de decir el doctor Manuel Villarroel, si priorizamos el mercado argentino, Argentina abastecerá a Chile y nosotros desabasteciendo el mercado interno nos quedaríamos con un problema de soberanía y de seguridad energéticas. Las láminas que hemos visto, entre otras, nos muestran, por ejemplo, que entre los años 2010 al 2015 se va a presentar a nivel internacional un problema muy grave que tiene que ver con lo que se llama el cenit del gas y del petróleo. Si por favor estudio me puede acompañar con esta gráfica. Y acá estamos viendo el periodo en el cual se va a desarrollar el cenit del gas y del petróleo. Entre el año 2007 al 2015 es el periodo crítico en el cual los campos de gas en nuestro país van a declinar definitivamente. En el mundo, en Sudamérica, los campos de petróleo van a declinar definitivamente y en consecuencia entonces Bolivia se vería sometida a un problema de estrés energético. Lo incongruente es que mientras nosotros exportamos el gas natural a mercados de países vecinos, nuestro mercado interno se ve completamente desabastecido. Y aunque somos la segunda potencia energética en Sudamérica, después de Venezuela, con 27 trillones, ahora 19 trillones de pies cúbicos de gas, resulta que si nosotros abasteciéramos el mercado de Chile, cuya demanda está cercana a los 12 trillones de pies cúbicos, más Argentina con una demanda de alrededor de 18 trillones de pies cúbicos de gas en los próximos 20 años, y Argentina, no habría yacimientos de gas que puedan abastecer el mercado interno. Por todos esos elementos es que nosotros apoyamos la propuesta del constituyente Johnny Valdés, que sostiene la tesis de que es de fundamental importancia priorizar el mercado interno, definir el carácter propietario y, como bien decía el doctor Manuel Villarroel desde Codepanal, Cochabamba, si nosotros abastecemos el mercado interno, el mercado chileno como prioridad fundamental, pues obviamente no tendremos para generar la dinámica de industrialización, tendremos serios problemas para poder desarrollar una estrategia de aprovechamiento en el mercado interno y por sobre todas las cosas entraremos en una dinámica en la cual, abasteciendo a Argentina su mercado, saturando el ducto norte, saturando Brasil y comprándonos a precios bastante baratos, de pronto se entra en una dinámica estratégica en la cual la soberanía y la seguridad estratégicas de Bolivia se ven seriamente afectadas. Por todo ello, decía el doctor Manuel Villarroel, frente a la crisis energética de Chile, la alternativa que ha planteado la Agencia Nacional de Inteligencia a través del señor Villalobos, su dirigente más connotado, es trabajar en dos esferas: la cuestión indígena en Chile y también en países vecinos, y segundo aspecto, trabajar seriamente el tema de la provisión de gas natural. En ese contexto es que tenemos que ver que la crisis energética chilena pretende ser paliada no solo con las compras de Argentina, sino básicamente en términos de controlar estratégicamente
lo que son los yacimientos y los campos de gas natural. Para ello se ha tejido una maraña de intereses, y esta maraña de intereses pasa por la articulación de las empresas petroleras, la Repsol, la empresa Endesa de Chile, la empresa de generación eléctrica que era propiedad del general Augusto Pinochet, pero que posteriormente fue controlada a partir de la obligatoriedad de la venta de su paquete accionario al descubrirse la gran cantidad de estafas que el general Augusto Pinochet había generado en contra de los intereses del pueblo y del Estado chileno. A partir de eso vende sus acciones a la empresa Repsol YPF de nacionalidad española y se desarrolla una simbiosis extraña entre uno de los hombres más ricos de Chile, Andrónico Luksic Avaroa, la familia Luksic y la empresa Repsol, que construyen lo que va a ser, por un lado, Gas Atacama, que ya señalaba el doctor Villarroel, tiene mucho que ver con la dinámica de aprovechamiento estratégico del gas natural boliviano. Por lo tanto, el problema fundamental está en que no podemos persistir en una visión como la que ha planteado Juan Enrique Jurado, que a pesar de sus canciones, hoy plantea y aprueba e introduce una propuesta en la Asamblea Constituyente completamente extraña a la agenda de octubre. Una propuesta donde plantea únicamente que la propiedad de los bolivianos se mantendría hasta la comercialización de los hidrocarburos. Introduce también otro concepto extraño